Restitución de tierras, tus derechos. Cuando entramos, pues siempre entramos muy desanimados y con mucho problema económico y social, porque pues se habla de una descomposición, ¿no? Pero ahora ya hay un ánimo en la familia, una unidad muy importante que es en ella, credibilidad en su tierra y que ya van a entrar como en un proceso nuevo. Eso es importante, que la familia crea que ellos se están capacitando, los hijos míos están capacitando para entrar a trabajar en su empresa. Porque es la realidad que yo siempre he dicho a través de muchos tiempos, que la finca debe ser una empresa. Pero ahí en eso tiene que el gobierno colaborar mucho. Debido a que fue pasando el tiempo, como que uno no creía, pero ya ahora que sí ven y nos tienen en cuenta los campesinos, de que ya uno sabe que tiene algo de uno, no, pues súper bien. O sea, ver que eso es verdad, yo sí digo que el programa de restitución de tierras es verdad. Y es un apoyo muy grande. En el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, llegamos al corregimiento de Puerto Frazadas, donde las sentencias positivas sobre restitución de tierras iluminan el futuro de los beneficiados. Aquí en el centro del Valle del Cauca se encuentra el municipio de Tuluá, un importante polo de desarrollo. Entre sus corregimientos destacamos hoy a Puerto Frazadas, una zona por varios años azotada por la violencia. Una violencia que, además de muerte, de dolor y de sufrimiento, también causó el despojo de sus tierras a los campesinos. La situación de los campesinos en esta región ha estado marcada por los años de historia violenta. El corregimiento de Puerto Frazadas, estamos hablando de la época de 1999 a 2009, sufrió unos hechos de violencia bastante fuertes, como entraron a delinquir dos grupos al margen de la ley, como son la Sauce del bloque Calima y un grupo pues, guerrillero. Ellos tuvieron que vivir masacres, asesinatos, torturas de personas por todo este contexto de violencia. La gente se vio en la necesidad de desplazarse, 162 familias aproximadamente. Esta zona, que es rica en recursos naturales y climas aptos para todo tipo de actividades productivas, ha sido testigo del sufrimiento y el miedo desatado en el alma de sus pobladores. Cuando comenzaron a aparecer los grupos, tanto los paramilitares como ejército, también guerrilla, entonces comenzó a formarse el conflicto. Por ahí del 76 en adelante comenzó ese problema. El más difícil y más complicado fue el año 99, o sea, cuando nos desplazamos, que ya se acercaron los paramilitares a la zona, ya comenzaron a haber crímenes bárbaros, ya comenzaron a desaparecer compañeros, entonces comenzó el conflicto. Ya era una amenaza general donde prácticamente nos declaraban guerrilleros, entonces ya pues nosotros no teníamos más otra alternativa de demostrar de que no éramos. Entonces teníamos que salir porque nosotros íbamos a coger las armas, sino que nosotros, la arma nosotros siempre ha sido un machete o una herramienta de trabajo. Entonces no teníamos ya más alternativas, sino que demostrar que no éramos de ese tipo de guerra, sino trabajadores. Entonces ya no podíamos estar en ese conflicto. Entonces tuvimos que definir y salir de las fincas. Debido a la entrada de los grupos paramilitares, viendo lo que estaba pasando en la zona, o sea que nos acusaban de auxiliares, bajaban la gente de las chivas, sacaban la gente de las casas, a muchos los despedazaban, otros los mataban, otros los desaparecían. Entonces llegó también pues rumores de que había que desocupar la zona por ese problema que estaba pasando.
debido de que fue un desplazamiento masivo, porque pues la gente al ver el temor de todo lo que estaba pasando, decidimos todos irnos. O sea, era una zozobra que uno ya no podía dormir tranquilo. O sea, uno no debe nada, pero pues no sabe qué pueda pasar. Varias épocas de violencia han pasado por sus campos y zonas urbanas, dando pie incluso a leyendas y verdades que se narran en la novela Cóndores no entierran todos los días, del vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal. En medio de este panorama, los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, se dieron a la tarea de crear la base para el trabajo de la restitución de predios. El caso de Puerto Frazadas es la primera zona focalizada en el Valle del Cauca. Tenemos un año de trabajo, unos casos de abandono de la tierra, las víctimas actualmente están viviendo allí, están comenzando a implementar sus proyectos productivos y no ha habido ningún hecho de revictimización. Son unos casos principalmente de ese grupo de familias, de hechos relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia entre el año 2000 y 2002, que impartieron mucha violencia en ese sector del municipio de Tuluá y en el centro del Valle del Cauca. Hoy en día las familias ya tienen como unos avances significativos y se encuentran satisfechas con el acompañamiento y los avances que progresivamente la unidad ha venido teniendo. Ha sido un trabajo de meses en que se ha ido creando un clima de credibilidad, donde el temor y los recuerdos aún mantienen huellas en el espíritu de estas gentes valerosas que van dando paso a la esperanza. Las sentencias a favor de los reclamantes ya son un hecho. Ahora lo que sigue es la implementación de los planes que permitirán el nuevo comenzar de sus habitantes. Corregimiento de Puerto Frazadas contamos con 9 fallos en restitución de tierras, de los cuales son 18 familias beneficiarias. Estamos en cumplimiento de todas las órdenes de estas sentencias, de las cuales tienen órdenes precisas que son en el tema de salud, educación, formalización de sus tierras. De igual manera, contamos con la implementación del tema de proyectos productivos, componente de vivienda, que estamos hablando de construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda. También estamos hablando en el tema de educación, hablamos de educación media, educación básica o educación universitaria, de acuerdo a la necesidad de cada familia. Una vez han salido las sentencias que restituyen los derechos sobre los predios despojados y abandonados, se tiene la certeza para pensar en el retorno real y en el inicio de los pasos que les permite asentarse de nuevo en sus parcelas. Bueno, ¿y pollitos tienen acá también? Se destacan los esfuerzos personales por parte de los campesinos en querer creer que todo es posible y que los fantasmas de aquellos hechos de una inmensa crueldad no se repetirán. La justicia cumple su tarea y, como en muchas regiones del país donde se está realizando la restitución de tierras, se espera la tranquilidad necesaria para avanzar más en lo que ya se ha logrado. El Valle es un departamento de 42 municipios, de los cuales cerca de 32 tienen solicitudes de restitución. Estamos haciendo trabajo en 13 municipios, es decir, ya en el 30% de los municipios que tienen solicitudes, una tercera parte en tan solo 2 años. Municipios de la Cordillera Central y Occidental, en todos con resultados satisfactorios. Hemos presentado hasta la fecha alrededor de 350 demandas, casos en demanda, ya hay 67 fallos. De esos 67 está marchando el componente de proyectos productivos, el componente de vivienda. Tenemos unas buenas condiciones que vale la pena seguir reforzando para seguir avanzando en la progresividad que lo estamos haciendo. La historia reciente está ahí, pero también está el futuro. De regreso a mi tierra volví a tus lares, cabalgando al humo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, el paisaje azul de la edad primera.
Estamos felices de mantener un contacto permanente con ustedes a través de Internet. Lo estamos haciendo, recuerden, a través de www.restituciondetierras.gov.co. También en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal. En palabras sencillas, ¿cuál es el segundo paso para iniciar el proceso de restitución? El interesado que se considera víctima del despojo y/o desalojo por causa del conflicto armado debe contar todos los hechos por los cuales se reclaman los predios. Recordemos, en palabras sencillas, ¿cuál es el segundo paso para iniciar el proceso de restitución? El interesado que se considera víctima del despojo y/o desalojo por causa del conflicto armado debe contar todos los hechos por los cuales se reclaman los predios. El recorrido por la zona nos ha permitido ver las posibilidades magníficas de los suelos y de la vocación de los campesinos como doña Gloria. Esta región tiene más condiciones positivas para salir adelante que muchas de las que hemos visitado. La labor de socialización del plan de restitución ha permitido redescubrir la inmensa riqueza que puede generar el campo si se les brinda a los parceleros el acompañamiento necesario. Se ha venido organizando las reuniones que permiten interactuar con las mujeres cabeza de familia y los jefes de hogar. Esto puede multiplicar el sentido de pertenencia al lugar. Yo comencé eso por la radio y por la televisión y comenzamos pues a ver como una alternativa en eso, ¿no? Por lo que hablaban, ¿no? Y ya comenzamos pues a averiguar y entonces ya se hizo una convocatoria en Tuluá donde los que creímos fuimos allá a llevar las escrituras y allá los papeles para que nos tuvieran en cuenta. Y allá entramos pues ya a escribirnos y ahí comenzó ya las reuniones y comenzamos a creer en eso. También esto facilita la organización de la comunidad desde sus propias necesidades y conocimientos. Ellos han venido a darnos una información muy clara, pero como nosotros el proceso a la medida que vamos avanzando, vamos conociendo bien, vamos valorizando la ayuda de los empleados o los funcionarios. A la medida que ellos van entregando y nos van dando la capacitación y vamos viendo la realidad. Poco a poco se va entendiendo todo lo que significa el programa de restitución de tierras. Los tiempos y las fases respectivas del programa se cumplen con esfuerzo por las condiciones sociales de la zona. Luego de la posesión legal de los predios, apoyados en las sentencias dictadas por los jueces agrarios, se inician las fases de estudio y de diseño de los proyectos productivos. Estos proyectos se crean y se ponen en marcha a partir de los recursos que brinda el Estado dentro de la reparación a estas familias víctimas. Ya el juez falló a favor, estamos ya esperando pues que se cumplan todas las órdenes del juez. Nos asignaron proyectos productivos. Para que el dinero destinado a los proyectos productivos llegue a sus destinatarios, se debe tener una cuenta de ahorros en el sistema bancario. Nosotros tenemos ya la cuenta abierta, creo que fue el 23 de diciembre que ya la plata está consignado en la cuenta del Banco Agrario. Estamos esperando es que agilicen como el proceso del proyecto para que nos hagan el primer desembolso. El plan productivo familiar consta específicamente de 4 fases, una fase de identificación y formulación, una segunda fase de aprobación, una tercera de ejecución y por último la evaluación y el seguimiento. En este momento, en el caso del corregimiento de Puerto Frazadas, tenemos 4 proyectos ya en la fase de aprobación. Dentro de 15 días estaremos adelantando ya lo que es el desembolso, el primer desembolso de 4 proyectos productivos y más o menos en un mes, 15 días estaremos adelantando ya el desembolso del resto de familias que hacen parte pues, del plan productivo familiar de la Unidad de Restitución de Tierras Valle del Cauca.
Sí, la liberación de fincas que yo hablo, de la liberación es primero de los impuestos que se gravaron por ese tiempo que no vimos a pagar, por el problema que tuvimos de desplazamiento, y la deuda, claro. Ya es una liberación de la finca y entonces ya la familia entra más confortada, con más confianza y la credibilidad en el proyecto. Los campesinos, acompañados y asesorados por los especialistas, van cumpliendo los trabajos respectivos y las metas proyectadas, y de acuerdo con eso, se cumple con todo el proceso. Bueno, nosotros adelantamos con ellos unos diagnósticos rápidos participativos, donde se hizo pues como la parte de identificación, se trabajó más o menos el mapa del pasado, presente y futuro, cuáles eran las estrategias productivas que ellos venían adelantando antes del desplazamiento, cuáles son las actuales y cuáles van a ser el proyecto productivo que van a adelantar pues en estos 2 años con la unidad. Y el cual han emergido por lo menos proyectos en ganadería de leche, en ganadería de doble propósito, en algunos casos de levante, cultivos de clima frío, lulo, mora, tomate de árbol, cultivos de pancoger, específicamente en frijol, y obviamente la parte baja de Puerto Frazadas, que es la María, la Veranera y la Secreta, quieren trabajar en algunos casos con sistemas cafetaleros, es decir, con café. En Puerto Frazadas, municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, la restitución de tierras avanza. La experiencia y los saberes de los propietarios de los predios restituidos, como es el caso de don Hermes y su familia, se armonizan con los estudios y los planes diseñados por los asesores técnicos. Cada caso es particular. Por eso se escoge el respectivo tipo de proyecto que incluye cultivos de pancoger y huertas familiares para conseguir una sostenibilidad alimentaria. Esta es la base de la estabilidad de la vida familiar. Lo que va a permitir la sostenibilidad de estos planes productivos familiares no solamente es la sostenibilidad financiera y económica, sino también una sostenibilidad cultural, una sostenibilidad ambiental. Es decir, los proyectos tienen que estar articulados al potencial productivo de la zona, tienen que cumplir algunas recomendaciones ambientales que las está dando la corporación, y dentro del plan de comercialización vamos a conseguirnos una carta, en ese caso el municipio de Tuluá ya la tiene lista, para darles un espacio en el mercacentro del municipio de Tuluá y posiblemente los que quieran trabajar en agricultura sostenible, agricultura limpia o agricultura agroecológica van a tener un espacio en el mercado agroecológico del municipio de Tuluá. Estamos como en esa idea, también aquí ha brotado la posibilidad o ha emergido la idea de también trabajar en la posibilidad de un punto de venta, puede ser aquí en San Rafael o en el mismo Ceilán. Entonces estamos trabajando en esa serie de ejercicios con el acompañamiento de la institucionalidad. Se dedica otra parte a la labor agrícola con el objetivo de comercializar lo producido. La ganadería es un factor importante como parte del plan y todas las familias reciben el dinero para iniciar esta actividad con la compra de las cabezas de ganado. Pues lo más general es ganadería y cavicultura, yo creo que esa es la más general. Y otros tienen también otros proyectos de pancoger como es el lulo, tomate, bueno, eso según la capacidad que tenga uno y la necesidad que le guste o el producto que le guste. Los de nosotros, el proyecto que tenemos es en ganadería y hay una máquina para riegos, o sea, una motobomba. Es muy importante racionalizar la riqueza hídrica de la zona y aprovechar esa característica que hace las tierras más fértiles. Las diferentes alturas del suelo permiten diversos tipos de cultivo, como los de tierras frías y otros de clima templado, como el café. El proyecto es desarrollar una parte de café, hacer una vivienda en esa finca y hacer los potreros como eran, como los teníamos antes. Tenemos un desarrollo de 10 hectáreas allá y una parte también de parte agrícola, que es el pancoger. Yo solicité proyecto productivo ganadero para volver a surtir la finca Los Naranjos, que son 22 hectáreas. Para la otra, que son 2 hectáreas,
café, sostenimiento de café y plátano. La cultura cafetera caracteriza a esta región y complementa muy bien la economía del municipio. Estamos felices de mantener un contacto permanente con ustedes a través de Internet. Lo estamos haciendo, recuerden, a través de www.restituciondetierras.gov.co. También en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal U. En palabras sencillas, ¿qué funciones realiza el funcionario que le recibe su inscripción como víctima reclamante? Los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras que le reciben la información inicial sobre su historia y sobre el predio a reclamar pueden solicitarle más datos exactos sobre los hechos. Esto facilitará el estudio de su caso. Recordemos, en palabras sencillas, ¿qué funciones realiza el funcionario que le recibe su inscripción como víctima reclamante? Los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras que le reciben la información inicial sobre su historia y sobre el predio a reclamar pueden solicitarle más datos exactos sobre los hechos. Esto facilitará el estudio de su caso. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la mirla gorjeando en la copa florida de la raya. A los campesinos, decirles que el problema que se generó en más de 60 años lo vamos a solucionar, pero no lo vamos a solucionar en 8 días, lo vamos a hacer bien. Vamos a ir de la mano de ustedes y vamos a ir midiendo predio a predio, escuchando a la gente que está en los predios y los jueces van a tomar decisiones. Y de esa manera tendremos decisiones justas para que todos estemos tranquilos. Ahora yo me siento segura porque una finca la tenía en posesión, la otra con cartaventa, pero no, yo ahora me siento segura que sé que las fincas van a ser propias, va a tener uno algo como algo de uno, no, y que vamos a volver a arrancar a trabajar. Que si el campesino no regresa al campo, pues Colombia sigue con la misma miseria, porque la riqueza está en el campo y la paz está en el campo. Y yo creo que si volvemos a lo que éramos, seremos felices. Claro, porque la otra vez éramos muy felices en el campo. Era una belleza, prácticamente eso era muy lindo eso. Los sueños de los campesinos restituidos en sus tierras aquí en Puerto Frazadas darán paso a otros planes que deben complementar el bienestar de estas familias. Los demás componentes serán articulados por otras entidades estatales especializadas. En cuanto a la restitución y los proyectos productivos y su respectivo acompañamiento, eso le corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras. Yo quiero invitar a todos los campesinos como nosotros que accedan al programa, que es verdad, que es algo serio y algo como próspero, porque yo lo veo de esa manera. Invito a todos los campesinos de Colombia que me están escuchando y me están viendo a que se arrimen a la restitución de tierras para que obtengan los beneficios que nos están brindando a nosotros que ya lo hemos hecho. Y invito a todas las mujeres como conocedoras ellas también del campo a que lo hagan. Dejamos atrás esta región y vamos a otro sector del Valle del Cauca y sus lindos paisajes. La Unidad de Restitución de Tierras sigue su trabajo por el bienestar de las víctimas del despojo y el desalojo de las tierras en medio del conflicto. La Ley 1448 de 2011 sigue su proceso en las más diversas regiones del país. Ahora hay esperanza y hay futuro.
La Unidad de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio de Agricultura, sigue su mandato. Restitución de tierras. Se cumple. Tus tierras, tus derechos. Me siento feliz al mundo cantando y con mi guitarra la noche alegrando. Canto a la mujer que trabaja sudando, moliendo el trapiche para hacer el guarapo. La que siembra amor en lugar de llanto y sus labios saben a piña y a mango. Mi mejor en verso, mi mayor encanto, yo se lo dedico a la mujer del campo. Mi mejor en verso, mi mayor encanto, yo se lo dedico a la mujer del campo. Bacano arriba, bacano abajo, llena de esperanzas pero no tiene descanso. Iba trabajando, pero no sabe hasta cuándo.